Pero vamos a hablar de las posibilidades que tiene el Congreso de la República con la experiencia de dos exparlamentarios, Juan Cheput, Carlos Mesía, están con nosotros, gracias por venir, y también con dos parlamentarios que en sus manos tienen lo que podría suceder en nuestro país. Se encuentra con nosotros Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, y también vía Zoom nos vamos a enlazar con Edwin Martínez, acaba de dejar Acción Popular, pero allí lo tenemos ya en imágenes para compartir con nosotros. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por venir. Y yo decía, en el tema de la experiencia y lo que hemos visto en este informe de lo que se ha planteado como cuestión de confianza, ¿cabe realmente hablar de una cuestión de confianza cuando se está hablando de la censura del ministro Maraví? Bueno, como decía, buenas noches, Maricel, buenas noches a todos los copanelistas. Como señalaba Víctor Andrés hace unos minutos, el precedente nefasto que dejó Martín Vizcarra y que generó la disolución del anterior Congreso va a ser el argumento que va a utilizar este gobierno para plantear la cuestión de confianza. Ahora, hay señales en el horizonte de que lo va a hacer así de todas maneras. La primera, que no ha promulgado la ley que ya se aprobó, el decreto que ya se aprobó en el proyecto de ley que tiene que ver con la confianza que ya ha sido aprobado en el Pleno y que está en manos la autógrafa del presidente de la República y que aún no lo hace. Esa dilatación absolutamente innecesaria para mí es una señal inequívoca de que ellos podrían plantear la confianza alrededor de Iber Maraví. Ahora, me parece correcto que en el Congreso estén actuando de manera seria y a la vez responsable, sin entrar en la provocación de Guido Bellido, permanente provocación, para que de esa manera se genere un ambiente de conflicto entre ambos poderes del Estado. El Congreso está haciendo bien en mantener distancia de esa actitud pintoresca del Premier que está llevando esta situación. Y como tú también has dicho, mira, yo he sido una persona que ha participado en todos los gobiernos directos e indirectamente y al menos en la política activa en este siglo, del año 2000 a la fecha. Y nunca he visto a un presidente de la República que se la juegue por un ministro que está en la antesala de una censura por parte del Congreso. Eso es innecesario. O sea, el clima de crisis que estamos viviendo, que podría detenerse con que el presidente de la República le acepte la renuncia porque ya puso su cargo a disposición al señor Iber Maraví, sería suficiente para que pasemos a otra etapa. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque yo considero que este gobierno es rehén de Sendero Luminoso. No estamos exagerando cuando hablamos que Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, Guido Bellido e Iber Maraví son personajes que están ligados a Sendero Luminoso, sea por la trayectoria, sea por las actitudes, sea por la cuestión política, sea por la indiferencia ante los diversos elementos que nos llevan a entroncarlos. Por lo tanto, este gobierno, si nos ha llevado a una crisis, es como consecuencias de esta situación realmente anómala. Y parece que justamente actúan de esta manera para generar la cuestión de desconfianza, ¿no? Para buscar una excusa y poder plantearla. En ese sentido, ¿qué posibilidades tiene el Congreso? Porque parece que se juega censura, cuestión de confianza o vacancia presidencial, ¿no? Va en ese rumbo. ¿Realmente existe ese camino? A ver, a mí me parece, buenas noches con todos. A mí me parece que lo que queda en esta circunstancia es que el Parlamento tenga que declarar improcedente el pedido de cuestión de confianza que en su momento pueda hacer el primer ministro Guido Bellido. Y a partir de esa improcedencia, ver si es qué es lo que hace el presidente de la República para a partir de ahí establecer unas líneas de conducta por parte del Parlamento a fin de conservar su fuero, ¿no? Es obvio que, como ya lo ha dicho Juan Cheput, todo esto es la consecuencia de lo que hizo Vizcarra al disolver inconstitucionalmente el Congreso. Entonces vivimos todavía en ese efecto Big Bang, donde se produjo una ruptura del equilibrio de poderes que este Congreso ha tratado de paliar con un proyecto de ley que hasta la fecha el presidente de la República no se permite promulgar, ni siquiera observar, lo que quiere decir que estamos ante un presidente de la República que si bien es verdad, no tiene elocuencia, no sabe expresar, no se comunica con las cámaras ni con la opinión pública y que parece ser que está absolutamente aturdido, no sabe cómo gobernar, pero al mismo tiempo no debemos subestimar su posición, su experiencia política, su oficio, su manejo, porque es un hombre que viene de las canteras del sindicalismo y además
con una posición ideológica que es muy importante cuando se tiene que actuar en política, lo que a veces, por ejemplo, no se ve en algunos grupos del Parlamento, ¿no? ¿Y podría responder el Congreso con una vacancia presidencial tomando en cuenta todo esto? Bueno, así como va la cosa, con un fuego cruzado de una artillería pesada, todo puede pasar. Yo creo que si la crisis sigue escalando, porque estoy completamente seguro que estamos en una crisis en las relaciones Parlamento-Ejecutivo, esto tarde o temprano o se soluciona por la vía del diálogo y los consensos y los acuerdos y los puentes que se puedan tender entre ambos poderes, o si no se va a ir a un punto muerto que va a significar o la caída del Parlamento o la vacancia del presidente. Congresista Muñante, ¿estamos ya acercándonos a ese punto muerto realmente? ¿O todavía hay tiempo, cree usted, de este camino de conversación, de llegar a un acuerdo? ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Mira, cuando fuimos a buscarlo al presidente Castillo, a su casa, ¿no?, a Palacio de Gobierno, los congresistas notamos que el presidente no estaba atendiendo el mensaje. Es decir, nosotros le fuimos a decir, oye, queremos hacer una tregua, ¿no es cierto? Porque este clima de polarización realmente afecta a los más pobres, a los más vulnerables, ¿no? Sin embargo, parece que ya nos convencimos de que el presidente Castillo no está dispuesto a conversar, no está dispuesto a concertar. Él va al todo o nada, y para eso tiene a un agente desestabilizador que es el Premier Bellido. Entonces el Premier Bellido nos ha demostrado, ¿no?, de que está ahí para desestabilizar, porque no solo desestabiliza su propio partido, exactamente, no solo desestabiliza las relaciones entre el Ejecutivo y el Ejecutivo, sino también desestabiliza a su propio gabinete y desestabiliza a la bancada oficialista, porque los asusa contra contra el canciller, los utiliza como carne de cañón para hacer algo que él es incapaz de hacer. Entonces, definitivamente, si me preguntas ahora si veo algún ánimo de concertación, en este momento no la veo. Lamentable, pero no la veo. En Renovación Popular se le preguntó también al congresista Montoya si es que ya había una posibilidad de plantear, ¿no?, de haber escrito incluso el borrador de la vacancia presidencial. ¿Es momento? Mira, nosotros hemos dicho que no vamos a pisar el palito, no vamos a jugar al ritmo del señor Bellido, el provocador Bellido. Vamos a responder sí de manera contundente, pero cuando decidamos que el momento oportuno para hacerlo. Vamos a preguntarle lo mismo al congresista Martínez, que está en enlace con nosotros. ¿Se puede hablar ya de una vacancia presidencial? ¿Hay que esperar a ver si se plantea esta cuestión de confianza? No, yo considero que no hay que tocar ninguno de los dos extremos, ni vacancia presidencial, ni disolución del Congreso, porque con esto generamos inestabilidad, y si tratamos este tema con seriedad, con protección al pueblo peruano, no hay problemas, porque la inestabilidad política está generando este caos económico y este debilitamiento financiero en el Perú. Entonces tenemos una gran responsabilidad, y hoy tenemos que tratar de ser más mesurados, más concertadores, de tal manera que no se siga generando este clima de obstrucción, no sé, el presidente por un lado habla un lenguaje, Bellido por otro lado habla otro lenguaje, Cerrón da órdenes por otro lado, Bermejo asusa al Congreso con que lo va a disolver, Dina Boluarte tampoco acompaña al temario de Bellido. Por lo tanto, en el Congreso tenemos que ser mesurados, tranquilos, no caer en el juego ni en la provocación. Pero la censura ni de sí Bellido, va ni de ninguno. al ministro Maraví. Maraví, definitivamente todos lo hemos demostrado, creo yo, en el debate. Es sí o sí, tiene mucha congruencia con el tema del terrorismo, por lo tanto, de que se lo tiene que censurar, se lo tiene que censurar, pero no podemos caer en la provocación de Bellido ni de los demás, ¿no? Ahora, con el tema del congresista Maraví nos hemos olvidado también de las denuncias del propio Bellido, ¿no? Nos hemos olvidado de todos los demás ministros, del ministro de Cultura, de sus antecedentes, y la verdad es que parece que mantienen a Maraví para generar esta inestabilidad. La censura tiene que ir, ya lo hemos escuchado, parece que ya es un hecho por parte del Congreso y debería ser aceptada.
por el presidente del Consejo de Ministros. Ese sería el camino democrático, digamos. Así es, mira, yo tengo una posición discrepante con lo que acabo de escuchar del congresista Martínez, porque no podemos nosotros dejar de lado, en primer lugar, el componente histórico y, en segundo lugar, la función de control político que tiene el Parlamento. Eso tiene que ver con la cordialidad, con la mesura, pero también con entender qué estamos viviendo en esos momentos. Cuando el presidente del Senado, Felipe Osterling, hablaba y hablaba con Alberto Fujimori y Alberto Fujimori no le hacía caso, es porque tenía en el horizonte cerrar el Congreso, y así lo hizo el 5 de abril de 1992. Y Felipe Osterling lo dice en sus memorias: me cansé de hablar, iba con delegaciones de parlamentarios a hablar y Fujimori no le hacía caso. Cuando Pedro Lechea insistía en hablar con Martín Vizcarra junto con otros parlamentarios y Martín Vizcarra estaba obcecado y simplemente no le hacía caso, bueno, terminó en el 30 de septiembre del año 2019 con el cierre del Congreso. Entonces, ahora estamos viendo a un presidente... Tenemos señales a un presidente que mece a la representación política, que le miente, que hoy día lo recibe y le dice A y luego saca un tuit con B. Sí. Y sobre todo tiene a un premier que permanentemente está hostigando y provocando al Congreso, olvidándose de una cuestión fundamental. No es cualquier persona, Guido Bellido, es el portavoz constitucional del gobierno. Así lo señala la Constitución. Cuando habla Bellido, no está hablando él. Y ahí también se equivoca el congresista Anderson tratando de minimizar y convertirlo en una figura animalesca. Es el portavoz del gobierno. Por lo tanto, el presidente de la República designa en su portavoz a la persona que a la opinión pública, a la ciudadanía, le va a señalar el rumbo del gobierno. No es cualquier cosa. Por lo tanto, si nosotros ignoramos esa situación, que Guido Bellido confronta al Congreso, hostiga al Parlamento, se burla del mismo, plantea un horizonte inclusive de disolución, pues sí es necesario hablar de vacancia por permanente incapacidad moral, porque Bellido no existiría sin Castillo. Y Castillo es el que permite ese ambiente de permanente confrontación cuando él hoy, hace un minuto, en unos minutos, mañana, primera hora, hace una semana, podría haber cesado de inmediato al señor Iber Maraví y esto se acababa. Y eso nos lleva a pensar en Vladimir Cerrón y también en lo que hace la bancada. Hemos escuchado a Betsy Chávez señalar, ¿no?, que prácticamente la izquierda bruta y achorada, ¿no?, dentro del mismo partido parece que o estás de manera radical con nosotros o no juegas en este partido. No se había visto eso también en un partido oficialista, en la bancada oficialista. Bueno, ¿Cómo leer eso? A ver, yo lo que me he quedado sorprendido es con las frases que ha tenido el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros cuando ha señalado de manera amenazante que el presidente de la República también está bajo un control del partido y ha señalado que si se porta mal desde un punto de vista penal podría terminar desaforado. Con lo cual, la pregunta que nos hacemos es ¿quién manda? Si manda Bellido con el binomio Cerrón, o si el presidente Castillo está puesto ahí blindado, digamos amenazado, amedrentado, chantajeado, o si forma parte también de este juego político al que hace referencia Juan Cheput, en el sentido de que se trata de ir dilatando, crear una suerte de desgobierno y en el cual el desgaste obviamente puede terminar carcomiendo al Congreso de la República. Creo que esa es más o menos la estrategia a la que nos quieren llevar, ¿no es cierto?, a un desgaste. Por ejemplo, el Congreso ya tenía los votos de la censura, ahora se plantea la cuestión de confianza. Usted escucha a algunos congresistas que dicen no, hay que buscar una salida. Entonces, a mí me parece también, yo dudo mucho, por ejemplo, de la posibilidad de que Alianza para el Progreso, Acción Popular, vayan a dar los votos para la censura, sobre todo cuando Bellido plantee la cuestión de confianza. Ahí vamos a ver cómo es que el Parlamento se va a partir en bloques, ¿no? Hay que preguntarle al congresista Martínez, acaba de salir, pero debe intuir y oler si realmente Acción Popular podría ir por ese camino o no, congresista. Yo he sido claro, con la misma transparencia que di el voto de confianza al gabinete de Bellido, con esa misma hidalguía yo voy a votar por la censura de Maraví y creo que todos mis correligionarios van a hacer lo mismo. ¿Y también entonces, votaría por la censura Guido Bellido? ¿Cómo? ¿También lo votaría sí, si fuera Guido Bellido? Igual
porque Guido Bellido ya está siendo objeto de una burla hacia el Congreso, está yendo a las comunidades más alejadas del Perú a asusar a la gente, a enardecer los ánimos de la gente y sobre todo de la gente más necesitada, de aquella donde no ha habido presencia del Estado. Ellos están utilizando simplemente a la población y eso es algo que no podemos seguir permitiendo. ¿Y Acción Popular va en la misma línea que usted? ¿Cree de lo que ha podido conversar? Considero que sí. ¿Sí? Considero que sí. En Acción Popular respetamos la democracia y defendemos los derechos del pueblo soberano. Congresista Muñante, el tema aquí es cómo ve usted también a la bancada de Perú Libre, que parece que está enfrentando, incluso le ha pedido al canciller que se retire, que salga, es decir, un enfrentamiento total. ¿Qué papel podría jugar en este tema específicamente, Perú Libre, o en conversación con otras bancadas? Bueno, yo creo que los congresistas de Perú Libre en realidad pues están enfrentando una crisis interna tan grande que no les deja ver justamente lo mal que les está dejando Bellido frente a la población, ¿no? Porque finalmente, si es que quisieron demostrar que la izquierda, ¿no? Ellos han dicho hasta el día de hoy de que la izquierda nunca ha gobernado el país, si realmente quieren demostrar un buen gobierno, esta problemática que tienen internamente no les hace ver que quien les deja mal parados es el propio premier Guido Bellido. Entonces, lo que he comentado siempre con ellos, mira, lo mejor que puede pasar es que cambien al señor Bellido, que cambien al señor Maraví y acá la cosa se puede tranquilizar un poco, ¿no es cierto? Pero, como ya hemos podido notar, no hay esa intención, no hay ningún ánimo de mejora en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y, por tanto, el Congreso aquí tiene que pararse firme, pero tiene que responder en el momento adecuado, no al ritmo del señor Bellido, que es lo que quiere. Ellos quieren que pisemos el palito para de una vez desestabilizar completamente el Congreso, quedarse solos, ¿no? Y finalmente establecer una dictadura comunista, que es lo que pretenden, ¿no? Que es el objetivo final, ¿no? Claro. Me dicen que se me ha acabado el tiempo, se me ha terminado. Muchas gracias a todos por haber venido. Simplemente el tema es no olvidarnos de que existen otras alternativas desde el Congreso que deberían pensarse ya, ¿no? Así ya, es. en el momento. Muy bien. Gracias a todos por haber estado con nosotros, por haber analizado un poco lo que está sucediendo y seguramente en estos próximos días seguiremos hablando del tema. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición, pero es momento de Beto Ortiz y Beto a Saber. Nos vemos.